¿Qué tal? Buenas noches. Probando nuestros sistemas. Estamos ahorita experimentando una baja de nuestros sistemas. Lamentamos el inconveniente. Eh, pero queremos más que nada orientar principalmente para lo que está pasando, lo que está ocurriendo en las noticias. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión especial de último momento. Lo hacemos con el mejor de los ánimos para informar, ya que considero de principal importancia el tema que estamos principalmente pues tocando, ¿no? Como punto de partida, como punto de entrada, ya que en la mayoría de los noticieros del mundo pues está comenzando a haber una presentación de la información y en cierto sentido que avanza a pasos agigantados, avanza en el sentido de pues todo el mundo dice una guerra, todo el mundo estamos ahorita probando las transmisiones. Ahorita tenemos frames bajos porque obviamente pues estamos así como con el internet y la conexión un poco lenta. Ustedes perdonarán lo apresurado y lo prematuro que pues es este tema, ¿no? Ya que todo el mundo dice una guerra. Ok, ahorita estamos viendo estamos probando también los monitores afuera. Ya tenemos un poco de ya de comunicación y pues bueno, voy a tratar de dar la información como la hemos estado teniendo. Sentí en mi corazón hacer este tema, ya que como hijos de Dios pues necesitamos un poco de orientación, y no tanto orientación en el sentido de saber en qué punto estamos parados en la profecía bíblica, sino más bien, ok, ya se nos está anunciando, se nos está diciendo, ¿qué hacemos con esto? Ok, el Señor puso en mi corazón comentar un tema que es y quiero dar con un comienzo a esto que se llama paz en medio de la tormenta. Bien, en todo el mundo, todos los canales de noticias, dicen guerra entre Israel e Irán, guerra, y lo que te van a comenzar a mencionar no va a haber sino solamente guerra. Entonces, así lo mismo ha pasado anteriormente con otros eventos de momento, pero particularmente pues es un poco más como de actualidad, de ya, porque está por pasar y lo vemos, y ya estamos en ese filo,
y estamos como ya en ese punto de, ok, estamos preparados, todo el mundo está pues no tan al pendiente del tema, pero ya comienza a haber como una especie de efervescencia con respecto a este tema. Pero primero que nada, quiero hacer una pequeña oración y dar gracias al Todopoderoso por este tiempo que vamos a tener en su presencia. Espero no ser breve. Y si somos breves, pues que podamos dar la información completa. Ok, amado Padre Celestial, Señor, en esta noche, Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder, Señor, llegar delante de tu presencia, en el cual, mi Señor, estamos queriendo, Padre, dar paz, Señor, en medio de la tormenta, mi Dios. Sabemos, Padre, que los tiempos de la humanidad, Señor, los kairos y los cronos tuyos, Padre, están convergiendo de una manera, Padre, de tal punto, mi Señor, que habrá gente quien se pregunte, habrá gente que dirá preguntas, mi Señor, y yo te pido, Padre Celestial, úsame, Padre, para dar esta palabra, Señor, esta exhortación, mi Señor, pero sobre todo, dar esas ideas claras, Padre, a tu pueblo. Señor, úsame para comunicar un mensaje, Padre, el mensaje que tú quieras dar, Espíritu Santo, esta noche, mi Señor, que sea un abrazo para quien necesite un abrazo, que sea una llamada de atención para quien necesite una llamada de atención, que sea una exhortación para quien necesite una palabra de ánimo, Padre, con respecto a este tema. Señor, sabemos que hay tiempos donde tú nos hablas a estar en esa comunión, Señor, y qué mejor que estar en esta comunión, Padre, contigo, Señor, entendiendo, Padre, que sin ti no somos nada, Padre, pero sobre todo que sabemos, Padre, que la Biblia, el 70% de la Biblia, Señor, es profecía, y que nos tenemos, Padre, que dar ese chapuzón, Padre, en medio de la Escritura, y como dice Pedro, como dice Pedro 1:21, entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, indicando los tiempos tuyos, Señor, principalmente, Padre. Este punto, observar lo que está pasando con respecto a estas profecías. Y Padre, te agradezco, Señor, en tus manos dejo esta transmisión, Padre, y todo aquel que la vea, Señor, mi Dios, que sea edificado, que sea bendecido, que sea, mi Señor, enamorado de ti, principalmente, Padre, porque sabemos que una cosa es cierta, tú vienes pronto por aquellos que creen en ti, no importando de qué pensamientos sean, Padre. Si te tienen a ti en su corazón, Padre, si sienten tu presencia, si son revolucionados por tu Espíritu Santo, Señor, Padre, tú te revelarás y tú te manifestarás a ellos, Padre, porque esa es tu palabra, Señor, que cuando Jesús vino a predicar, lo único que nuestro Jesús mencionó fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y, Señor, eso queremos decir en esta noche con esta transmisión, Padre. El reino de los cielos se acerca a la vida de todo aquel que quiere a Jesús dentro de su ser. Gracias, Padre, por este tiempo, y toda palabra, mi Señor, que salga de mi boca, que sea, Padre, para la edificación de tu reino, pero sobre todo para nuestros amigos y amigas que que recomendarán este video. Señor, te damos gracias y te pedimos que todos aquellos que vean este video sientan tu paz en medio de la tormenta, Señor. Gracias, mi Señor. En esta noche levantamos esta oración y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Para este pequeño estudio que he preparado, lo he preparado con muy poca antelación, pero es importante notar algo.
el tiempo es un factor clave. ¿Por qué? Porque el tiempo lo que nos va a indicar es cómo se van a comportar las cosas de ahora en adelante. Si algo que no sabemos es qué va a pasar mañana. Pero lo que sí podemos saber es lo que Dios ha dicho de antemano que pasará. Y qué mejor que acercarnos a este libro llamado la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos todas y cada una de las respuestas con respecto a lo que puede pasar en el futuro y va a acontecer en el futuro. Ahora, yo en mi corazón tenía este sentir de adelantarme a cualquier tipo de reacción. En las noticias dicen que es inminente una guerra. Pero así como puede ser de inminente una guerra, Dios puede decir, ¿saben qué? Cálmense todos y aquí no pasa nada. ¿Por qué puede pasar? Principalmente porque hay gente que en este mundo, en este preciso instante, le está orando al Señor, a Dios Todopoderoso, pidiéndole que a lo mejor pare esta guerra. Y te puedo decir algo, el Señor escucha las oraciones de aquel que pide paz. ¿En qué sentido? Siempre Dios, y Mateo es claro, siempre Dios va a ocupar a personas que pongan en su corazón el poner la paz de por medio. Jesús en Mateo 5 habló específicamente de algo muy importante y quiero comenzar con esto. Porque es una de las bienaventuranzas y considero importante el que tú sepas esto. Dice Mateo 5. Escuchen bien lo que dice. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra versión de la palabra de Dios en este mismo Mateo 5. Y aquí lo tengo porque quiero que sepas lo que está pasando, porque hay gente que se dedica no solamente a hacer la guerra, sino también a la paz. Y te voy a hablar de un hombre. Te voy a hablar específicamente de un hombre y quiero que pongas mucha atención, porque lo que estamos viviendo ya ha pasado en el pasado. Pero si se desencadena una guerra, primero tuvo que haber pasado por esto. ¿Qué dice? Mateo 5, versión Reina Valera, 5, versículo 9, que dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí no te está hablando de algo desconocido, te está hablando de algo que la mayoría de la gente conoce muy bien en sus países y se llaman embajadores. Los embajadores, el cuerpo diplomático, principalmente sirve con el objeto de tranquilizar la relación entre un país y otro. La diplomacia para eso sirve. Y hubo gente que pagó el precio de la paz. Hubo dos personas en particular. Cuando el mundo estaba al borde de la guerra, quisieron paz en el mundo. Una de ellas fue John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy le escribió el 11 de abril de 1962
a Nikita Khrushchev y comenzaron a hablar acerca de cómo podían evitar una crisis con los misiles que estaban instalando los soviéticos en Cuba. Hace unas semanas, hace unos días precisamente, pasaron una película en el cable sobre la historia de John Fitzgerald Kennedy y de cómo él evitó un holocausto nuclear cerca de los Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy es el tipo de persona que, según mi pensar, es mi opinión personal, esto lo digo, trató de evitar a toda costa una guerra nuclear. ¿Por qué lo digo? Porque John Fitzgerald Kennedy fue un pacificador. Él aprendió a negociar en un momento muy duro donde todo estaba tenso en el mundo. Ya no había sentido común, sus generales querían guerra, los generales del otro lado querían guerra, y en este ambiente de completa incertidumbre, porque es lo que estamos viendo ahorita, completa incertidumbre, la diplomacia en aquellos días sirvió para enfriar las tensiones entre las potencias de la Unión Soviética y los Estados Unidos, retirando los misiles de Turquía que habían instalado los americanos, pero al mismo tiempo retirando los soviéticos los misiles que habían instalado en Cuba. O sea, se pudo evitar la guerra en aquellos días. Hubo otro ejemplo. Su nombre se llama Anwar Sadat. Anwar Sadat estuvo de presidente cuando la guerra del Yom Kippur tuvo lugar en 1973. Anwar Sadat, lo que él quiso hacer fue atacar a los judíos, atacar al pueblo de Israel en una de sus fiestas, que son las fiestas de otoño. Y entre esas personas hubo gente que, cuando se cansaron de la guerra, pidieron la paz, y Anwar Sadat fue uno de estos valientes que se levantaron para decir: queremos paz. Anwar Sadat fue una de las personas que negoció con el Estado de Israel, que era egipcio, y negoció la paz en la ONU, firmando el primer acuerdo de paz con Israel en 1981. Fue el primer acuerdo de paz que Israel hizo en el siglo XX. Ya Israel ha hecho muchos acuerdos. Ha hecho acuerdos con Qatar, ha hecho acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos, ha hecho acuerdos de paz con Marruecos. De hecho, se sabe que el jefe de la diplomacia del Mossad, Yossi Cohen, estuvo en las negociaciones con Marruecos para tener esa parte de tener y tender la paz hacia otros territorios, hacia otros pueblos. ¿Qué tienen en común Sadat y Kennedy? Unos quisieron la paz y prevenir un holocausto nuclear al principio, porque Kennedy fue una persona a la cual mataron porque alrededor de su círculo querían guerra. Y Sadat fue del círculo que, cuando sus generales le dijeron guerra, él accedió a la guerra, pero cuando se cansó de la guerra y de tanta muerte, se detuvo a pensarlo por un momento y dijo: ok, Israel, vamos a hacer la paz. Pero ya después de más de 65,000 muertos por ambos lados. O sea, fue algo tremendo. Creo que fue una guerra que duró como 2 meses. Fue una guerra de desgaste muy dura entre egipcios, sirios, libaneses. Creo que jordanos también participaron en esa guerra de Yom Kippur en 1973. Las guerras se pueden evitar. Y Dios nos enseña que vivamos en paz con nuestros semejantes.
Mas sin en cambio, cuando la diplomacia comienza a escasear, es porque de unos lados no hay la voluntad, pero de otros puede haber todavía un poquito de sentido común para negociar. Principalmente el mantenimiento de la paz en el mundo es lo que ha llevado al mundo en este momento a que a lo mejor todo lo que acontezca, porque como bien les digo al principio, puede esto estallar en un polvorín o puede todo calmarse de una manera muy especial. La epístola a Juan, capítulo 14, nos da un poco de certidumbre sobre lo que pueda acontecer tal vez mañana, lo que tal vez pueda acontecer dentro de 2 días, 3, 4, 5, inclusive hasta 6 días. Dice Juan capítulo 14, versículo 27 en adelante, 26, vamos a leer desde el 25, y dice lo siguiente: os he dicho estas cosas estando con vosotros, y dice Jesús hablando, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué interesantes palabras. Porque Dios, previendo que en el mundo no habría paz, Él dejó su paz por medio de su Espíritu Santo. Él dejó la paz para que tú y yo pudiéramos en una relación de intimidad con Él por medio de la oración. Y orar no significa que tengas que repetir algo que te sepas como algo preestablecido, como una oración preestablecida, no, sino más bien como algo que tú hablas de tu corazón como es con Dios. Es abrirte ante esa persona que no ves y decirle cómo está tu corazón por dentro. Es eso es. Dios nos deja estas palabras porque, como repito, el tema es muy caliente, el tema es muy complicado, tiene muchas aristas, vértices, tiene muchas situaciones de las cuales algunos están de acuerdo, otros no, y quieren buscarle por todos lados para encontrarle el punto débil al arroz, y que al final todo el mundo se pelee sin tener una crítica constructiva de lo que estamos queriendo decir. Porque al final así somos, no queremos escuchar opiniones. Y es lo que está pasando en el mundo. Pero principalmente, la guerra que hoy dicen los noticieros que está comenzando a pasar, se comenzó a gestar desde hace 6 meses atrás. Y fue una guerra que en lo espiritual nació entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. Y que la iglesia comenzó a orar cuando comenzó a suceder el asalto a Israel el día 7 de octubre. Antes que una guerra física comience a darse lugar, primeramente está la guerra espiritual. Y la guerra espiritual
Es una guerra en la cual los cristianos peleamos cuando estamos orando, peleamos cuando alabamos, peleamos cuando doblamos nuestras rodillas, peleamos cuando vamos a la iglesia, peleamos cuando le creemos a Dios en algo que Él nos dijo. Así peleamos los cristianos. Peleamos contra nuestras tentaciones. Por eso nuestra guerra es doble, es una guerra espiritual primero que luego se gesta en lo físico. En medio de todo lo que vuela en el aire. Entonces, con este contexto de por medio, quiero darte a conocer lo que está pasando entre Irán e Israel. Esta guerra no es nueva. Esta guerra ya sucedió en el pasado. Sucedió hace 2800 años entre el reino de Judá y los asirios. Hubo un rey que llegó desde tierra muy lejana. Su nombre, Sennacherib. Pero antes de entrar con Sennacherib, mejor dicho, entremos con Sennacherib. Vamos con Sennacherib. Vamos a Primera de Crónicas. Vámonos al capítulo 2 de Crónicas 32 versículos del 1 en adelante. Y quiero darte lectura lo que dice la palabra de Dios. Dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas y con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus principales y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho el rey Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar solo adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras liberar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo.
ni le crean, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto escribió cartas que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Ok, aquí lo que estamos viendo literalmente es por boca de Sennacherib incitar al pueblo de Jerusalén a que cayeran en una espiral de desesperanza, en una espiral de duda, en una espiral de incertidumbre, en una espiral de tratar de convencer y meter duda entre el pueblo para que el ánimo decayera entre los judíos de aquel tiempo. Estamos hablando de entre el año 900 y el 700 antes de Cristo, por ahí más o menos, porque David reinó en el 1000 antes de Cristo. Estaba Samuel, estaba Saúl, estaba David, estaba Salomón, por ahí más o menos entre el 900 y el 700 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Y dice la Biblia, versículo 19 del capítulo 32: y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres. Versículo 20: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, años 700 después de Cristo, 700 antes de Cristo, perdón, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, cerquita de lo que es Babilonia, o lo que es Irak, lo que es Irán, por allí. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos se les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Ok, Dios salvó a Israel de la aniquilación de un rey, precisamente del mismo lugar de donde hoy vienen las amenazas iraníes. Y aquí quiero tocar un punto más que físico, espiritual. Lo que hoy en el mundo Irán quiere meter es miedo, como Sennacherib. Irán es un tipo de Sennacherib al día de hoy. Se jacta de decir grandes cosas, se jacta de tener misiles, se jacta de tener situaciones en las cuales confía, porque es un brazo de carne. Recuerden que el brazo de carne es la fuerza de la mano del hombre, no es la mano de salvadora de Dios. Si el hombre confía en algo, confía en sus ingenios militares, confía en sus aviones, confía en sus flechas, sus misiles, sus lanzadores de misiles, sus misiles nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos en este capítulo que acabamos de leer algo parecido. Un rey que lanza al cielo grandes cosas, escribe a las naciones con sus embajadores diciendo que Dios podrá librarlos de mi mano. Y entre las cartas se juega un juego psicológico muy bajo, muy poderoso, si quisiéramos decirlo así, porque es fácil desmoralizar a un ejército con palabras, pero
también es fácil, es difícil más bien, tratar de convencer a la gente y que confíen en el brazo de Dios, en el brazo que salva. Porque los judíos confiaron. Y déjenme decirle, el pueblo de Israel confía en lo que la Torah dice, que es inspirada por Dios, a final de cuentas. Y si algo Dios va a demostrar en estos últimos días es precisamente esto, que Dios está con Israel. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que se podría olvidar de todas las naciones, se podría olvidar Dios de todo lo creado si Israel dejase de existir. ¿Cuán importante es Israel para Dios? Porque es una mera decisión divina, basándome en lo que la palabra de Dios dice. Proféticamente hablando, Israel en estos tiempos, y también dice Zacarías, que Jerusalén, hablando de la nación israelita, sería piedra pesada para las naciones, y que todos los que los que la cargaren serían desmenuzados. Y Zacarías fue el último de los profetas antes de la llegada de Jesucristo a este planeta. Te hablo de entre los años 500 y 400 antes de Cristo, que según en la época de los historiadores judíos hubo 400 años de silencio en los cuales Dios no habló, y que de Zacarías hasta la llegada de Jesucristo se había dado toda la profecía anticipando la llegada del Mesías. Qué tremendo, ¿no? Irán es un tipo de Sennacherib, el cual hace alarde de muchas cosas. Hace alarde con su boca, dice, se mueve, convence, pero de ahí no pasa. De ahí no trata de dar más allá. Y como digo, así como pueden decirse todo, al mismo tiempo no puede pasar nada. Y si pasa, que tengas tú esta palabra: el Señor Jesucristo te deja tu paz, su paz. El Señor Jesucristo deja la paz que el mundo no entiende. Porque hay paz que el mundo no entiende. Y esa paz solamente mediante Jesucristo, quien es la garantía que por encima de todo lo malo que pueda sucedernos, Él nos garantiza una cosa: que cuando cerremos nuestros ojos a este planeta, estaremos allá arriba con Él. Porque prometió regresar por aquellos que creen en Él. Él prometió regresar por aquellos que creen en Él. Y con esto vamos a contestar la primera pregunta: ¿qué onda con Israel? ¿Por qué Israel ha tomado la determinación de ¿por qué ha tomado Israel la decisión de desplegar todo este aparataje? Una, porque proféticamente hablando, Irán sería derrotado en batalla, y ahorita vamos a ver la cita bíblica que lo demuestra. Número 2, porque
armas nucleares en las manos equivocadas pueden ser usadas para sembrar el terror aún dentro de naciones europeas. Y óiganme bien, no solamente es la única amenaza que se enfrenta a la amenaza de Oriente Medio. Francia está pujando por una guerra porque literalmente están quebrados. ¿Y de quién aprendieron el ejemplo? De los Estados Unidos. Porque la guerra se sostiene a través de una economía de guerra. ¿Y qué aprendió Estados Unidos? A sostener su economía en base a la guerra. ¿Por qué? Porque producen mucho, producen armas, producen alimentos, producen. Y este mundo se mueve así, queriendo ocasionar el mayor daño posible a sus semejantes. Ok, ¿qué onda con Israel? Bueno, Israel, proféticamente hablando, todavía tiene que tener una semana de trato Dios con él directamente, porque el pueblo de Israel es un pueblo muy duro para escuchar la voz de Dios. Algunos en el tiempo de la gracia han escuchado la voz de Dios, han dejado sus costumbres y se han vuelto a Jesús. Y las costumbres que ellos han estado aprendiendo a lo largo de casi 3000 años de historia, porque el sacerdocio arónico viene desde aquellos días, desde el año 3000 aproximadamente, que es cuando salieron de Israel, y su calendario se basa principalmente en un calendario lunisolar. Y por orden divina se le ordenó a este pueblo que el principio de los meses para ellos comenzaría entre marzo y abril. Ahora, este año 2024, el año comenzó para ellos el día 8 de abril, que fue el día del eclipse. El 8 de abril, que es luna nueva, es para los judíos el principio de la cuenta del año civil, porque ellos tienen, creo que 3 calendarios. Uno es el año civil, otro es el año religioso y el otro es el año de los reyes. El año civil comienza para ellos, si mal no me equivoco, creo en septiembre, pero el año religioso comienza en abril. ¿Y con qué fiesta comienza? Con la fiesta de la Pascua, porque se celebra, se conmemora que para ellos será el principio de los meses, abril, y el año nuevo para ellos, el religioso, para los judíos, para los israelitas, comenzó el día del eclipse, a las 6 de la tarde del día del eclipse, el 8 de abril. Ahora, nosotros ahorita estamos en día 12 de abril, o sea, llevamos el cuarto día del mes lunar para ellos, que es el mes de Nisan. El nombre es Aviv Nisan, pero principalmente se le llama Nisan, que es el principal mes de Pascua para ellos. Y en Nisan se celebra la Pascua. ¿Cuándo cae la Pascua? La Pascua, para nosotros los que vivimos en un calendario gregoriano, que es un calendario orientado a Roma, fue en marzo. Fue la Semana Santa, la que pasó recientemente. De hecho, la Semana Santa terminó para nosotros el día lunes 8 de abril. Pero para los judíos, el 8 de abril comenzó su calendario del primer año de su nuevo año religioso, porque el civil desde septiembre
ya llevan corriendo como 6 meses. Es un poco confuso, pero trataré de explicarlo de una manera simple. El punto es, porque es muy importante, el día del eclipse a las 6 de la tarde en punto, comenzó para ellos el mes de Nisan, que es el mes de la Pascua, donde se celebra y la conmemoración de todos los meses de que Israel salió de Egipto. Y eso pasó hace 3500 años. El éxodo aproximadamente se fecha en el 1446 a.C. por excavaciones que hicieron en el Mar Rojo, donde las ruedas de los carros egipcios tienen 6 ruedas. Y eso fecha el éxodo entre los faraones Tutmosis III y Ramesés. Creo que por ahí está esa cita, pero se cifra en ese año, 1446 a.C. Entre 1446 y 1450 a.C. el éxodo. De hecho, si leemos cuidadosamente la palabra, dice Moisés: este os será el principio de los meses, en la cual tomarán un cordero según el número de integrantes de su familia, lo amarán tantos días y en tal fecha comerán la Pascua con lomos ceñidos, porque ya se van. Dios los estaba al pueblo de Israel haciendo un pueblo ceñido de lomos, vestidos con la maleta en la puerta, porque así iban a retirar de Egipto. Y qué curioso, la Pascua judía se celebra este mes de abril entre los días 23 y 30 de abril. La tarde del 23 de abril a las 6 de la tarde comienza la semana de Pascua para los judíos, que para ellos es el día 14 del mes lunar de Nisan. Para nosotros es el día 23 de abril a las 6 de la tarde, cuando comienza la Pascua para los israelitas. ¿Cuándo termina la Pascua? El día 30 de abril a las 6 de la tarde. Es una semana completa, donde entre otras cosas se celebran entre la misma fiesta otras celebraciones, otras festividades. Ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, se celebra la fiesta de los primeros frutos, se celebra también la Pascua, porque esa es la fiesta que se celebra, en la cual, como antes comenté, Moisés le dice al pueblo de Israel: este será para ustedes el principio de los meses. Comerán un cordero según el número de habitantes que tenga su familia. Si son pocos, llamarán a otra familia para que coman ese cordero con ustedes. El chiste es que el cordero no quede sin nada, y les da otras tantas instrucciones para que lo puedan comer. Pero aquí lo importante que el pueblo de Israel hizo hace 3500 años fue que ellos iban a comer una Pascua de manera apresurada, porque iban a salir de Egipto a su liberación. ¿Será que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, esta Pascua salga siendo liberado antes de que haya una guerra en el mundo y se manifieste el anticristo en esta tierra, dando comienzo a 7 años, de los cuales la palabra de Dios dice que se llama la tribulación y gran tribulación, que son 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra, en los cuales un líder mundial se levantará diciendo que es el que llevará paz a todo el mundo y firmará alianzas, y muchos le van a creer y van a dejar las armas, y por primera vez en su historia las personas de Israel vivirán seguros, porque habrá una paz garantizada, porque la palabra de Dios nos dice que la paz se romperá a la mitad de los 7 años, en las cuales
este líder mundial se quitará la máscara y hará denostar y denotar sus verdaderas intenciones con el pueblo de Israel, traicionando el lugar que los judíos construirán como un santuario para adorar al Mesías, el tercer templo, de los cuales Ezequiel en los últimos capítulos da medidas detalladas acerca del tercer templo. Y en Apocalipsis también se nos dan estas medidas. Con Israel está comenzando a pasar esto. Israel va a tener un trato todavía de una semana, que se llama la semana 70. Esta semana será para poner fin al trato que Dios tiene con el pueblo de Israel, y que todas las naciones que tuvieran su parte en la gracia para conocer al Evangelio, conocer al Mesías, conocer a Jesucristo, se terminará, que fueron 2000 años, y que Israel tendrá 7 para reconciliarse con el Señor, y Dios va a usar estos 7 años para volver el corazón de Israel hacia Dios. ¿En qué manera va a volver? En que judíos, que en Apocalipsis está escrito, creo que es Apocalipsis 13, van a ser 144,000, que van a ser personas santas, que no han conocido mujeres, que no tienen ningún tipo de vicio, van a predicar el Evangelio a todos durante los 7 años de trato que Dios va a tener con el pueblo de Israel. Y que las naciones del mundo que participaran del Evangelio, por primera vez los judíos en su historia predicarán el Evangelio en estos 7 años de prueba que va a haber. Ahora, ¿qué podemos esperar de este tiempo? Bueno, estos 7 años principalmente son un tiempo para Israel. ¿Qué estamos comenzando a ver con esto que están anunciando las noticias? Que el tiempo de trato para Israel se acerca. Este tiempo solo es para Israel, no es para el mundo gentil que se llama la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia tiene su tiempo sobre la tierra, e Israel también tiene su tiempo, tendrá su tiempo. Los judíos que hayan sido salvos en la gracia se irán con Jesucristo, y los judíos que no creyeron quedarán para ese tiempo de trato, porque el trato es con Israel, no es con la iglesia, no es con el mundo, es con Israel. E Israel crecerá como una superpotencia, más todavía que los Estados Unidos, más todavía que la Unión Europea, más todavía que Rusia, más que Japón. Estará a la par con todos esos países que son top 10 en cuanto a conocimiento, tecnología, y si ya es, lo será más todavía, porque habrá prodigios impresionantes en esos años por venir. Paz en medio de la tormenta. ¿Qué onda con Irán? Ok. Irán es un pueblo que tiene una historia de mucho odio, para empezar. Los árabes y los judíos son hermanos, así de plano. Es un problema que tiene 5000 años, que no se ha arreglado, pero que se va a arreglar en este tiempo. ¿En qué manera? Se van a arreglar de una manera muy dura, porque Dios va a tratar con Elam, que es Persia, y Persia es Irán. Y quiero compartirte dónde está específicamente el trato que va a tener Dios con Persia, con Irán. Y vamos a ver ahorita dónde. Aquí tengo el
pasaje bíblico y es Jeremías capítulo 49, versículos 34 al 39. Y ya habíamos leído la historia de Sedequías en Primera de Crónicas capítulo 32, del 1 en adelante. Aquí vemos como un rey que viene de Babilonia, de Asiria, propiamente de la parte donde hoy es Irán. Este texto comienza a decir algo bien interesante. Miren, escúchenlo con atención lo que dice. Dice Jeremías 49, versículo 34. Y ahora ve por qué. Cuando el rey Sedequías comenzó a reinar en Judá, Dios me habló acerca de la nación de Elam. Elam es Irán, lo que hoy es Irán hoy en día. Me dijo Dios, Jeremías, hablando del profeta Jeremías, yo soy el Dios Todopoderoso. Y este es mi mensaje acerca de Elam, Persia, que es Irán. Escuchen con atención. Voy a acabar con el ejército elamita. Sus soldados son expertos guerreros, pero yo los haré pedazos. Desde los 4 puntos cardinales enviaré contra Elam grandes ejércitos, y con la fuerza del viento los dispersaré por todas partes. No habrá un solo país donde no haya elamitas refugiados. Los elamitas temblarán de miedo cuando se enfrenten a sus enemigos y ellos los destruirán por completo. Yo estoy muy enojado con ellos, así que les enviaré terribles castigos. Haré que haya guerra entre ellos, hasta que nadie quede con vida. Mataré a su rey y a sus oficiales, y el rey de Elam seré yo, dice Dios. Sin embargo, cuando todo termine, haré volver a los elamitas de los países a donde fueron llevados. Les juro que así lo haré. Ok, ¿qué dice Dios? Yo voy a tratar con Irán, pero al mismo tiempo de como los eché, los voy a regresar a su tierra. Y al mismo tiempo, Dios va a tratar con ellos. Dice la versión Reina Valera 60 lo siguiente. Palabra de Jehová que vino el profeta Jeremías acerca de Elam, que es Irán, diciendo, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, este rey, que en Crónicas 32, del cual hablamos, tuvo una invasión de un rey asirio que se llamaba Sennacherib, de lo cual hoy es Irán. O sea, el mismo escenario que vimos hace 2700 años se está repitiendo otra vez. Y vean en qué punto. Dice así, versículo 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo quiero el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Un arco que tira flechas. Hoy en nuestros días un arco sería un misil. Una flecha sería un misil. Interesante. Dice así. Yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Si algo se jacta Irán hoy en día, es que tienen misiles grabados con hebreo que dicen muerte a Israel. Eso es lo que tienen grabado en los misiles. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Versículo 36. Versículo 37. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Ok. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una profecía que se cumplió en el pasado, pero que otra vez se va a volver a cumplir. ¿En qué punto? En el punto en el cual Dios va a hacer y va a quebrar todo al ejército de Irán. ¿Y quién va a ser ese instrumento que Dios va a utilizar para quebrar el arco de Elam? Va a ser Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que Israel tiene que ser una nación que en los días del anticristo tiene que despuntar, porque el trato es con Israel, no es con Irán. ¿Sí? Ahora,
En este punto, Israel, Dios lo va a tratar a Israel en estos 7 años. Irán será un pueblo que en los últimos días va a ser tratado por Dios. Y recordemos que la palabra puede tener hasta un triple cumplimiento, porque la palabra de Dios es atemporal, no está sujeta a un tiempo específico. Pero nosotros como humanos sí estamos sujetos a su palabra en tiempos específicos. ¿Sí? Ahora, cada nación tiene un tiempo para Dios directamente de trato. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de México. México desde el 2017 tiene trato con Dios. Son 7 años de trato. Se supone, según mis cálculos, en el año 2024, este trato se tendría que terminar. Y de hecho, el eclipse del 8 de abril es el recordatorio de que México está en trato con Dios. Y son 7 años los cuales Dios tiene trato con México. Con México. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando con Irán? Irán, desde la revolución islámica de 1979, que fue una revolución cultural principalmente, porque antes de eso Estados Unidos había puesto a un líder llamado Shah de Irán. El Shah de Irán descendía de una dinastía de linajes de emperador desde hace muchos años. Y cuando Irán estaba por elegir a un nuevo Shah, que era un nuevo emperador, Estados Unidos metió la cuchara e impusieron a un Shah que al pueblo no le gustaba. Entonces, los clérigos iraníes, un clérigo, el famoso Imam Khomeini, que estaba de exilio en Francia, fue el que orquestó el golpe de la revolución de Irán en 1979. Y Irán cambió de una alineación con Occidente, llámese Estados Unidos, a una completa dictadura teocrática, abrazando lo que es la ley Sharia, que es el Islam en su parte más radical, que es el chiismo, porque dentro del Islam hay 2 ramas, una rama moderada, que es la pacífica, y una rama ultra, podría decirlo, ultra explosiva, que es la rama chií. Y la rama chií, dice el Corán en su sura 4.8, se dice que debe un musulmán dar muerte a todos los infieles que son enemigos de Alá. Eso es lo que dice. Deben ser muertos todos los enemigos de Alá. O sea, la religión del Islam permite matar a alguien que no crea en Alá. Y de hecho ellos tienen una frase que dice: a los judíos los matamos el sábado y a los cristianos el domingo. Eso dicen ellos. Eso dicen estas personas de Irán. Entonces Irán desde 1979 ha tenido una revolución basada en el Islam chiita y ha creado ejércitos intermedios en los países donde Estados Unidos no ha podido controlar las democracias, o no han tenido democracias propias esos países de Oriente Medio. No se han autogobernado ellos mismos. ¿Y dónde es? Líbano, Siria, Irak, Yemen, en algunos puntos Omán, pero Omán no entra dentro de esos puntos, entre otros pueblos. Por ejemplo, Sudán aparece en la lista del Salmo 83, que son naciones que van a tener una guerra contra Israel, que se le denomina como guerra de la confabulación, porque todos en lo secreto
planean hacer guerra en contra de Israel. El Salmo 83, ahí está. Es más, vamos a dar lectura al Salmo 83 de una vez. Este salmo te habla acerca de lo que en secreto se trama contra el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios. Escucha con atención. Voy a leer la parte del versículo 1 en adelante. Dice, es un himno de Asaf. El título se denomina Derrota a nuestros enemigos. Himno de Asaf. Y Asaf era un cantante del primer templo que fue inaugurado en los días de Salomón, pero que los cantores habían escrito por inspiración divina. De hecho, David escribió muchos salmos siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero este salmo no fue inspirado por David, fue inspirado por un autor llamado Asaf, que era uno de los hijos de los salmistas que escribían siendo inspirados por el Espíritu Santo en el templo. Y dice lo siguiente al Salmo 83. Dios mío, no guardes silencio, no te quedes callado sin hacer nada. Fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan. Fíjate en los que no te quieren, mira cómo te desafían. Hacen planes contra tu pueblo amado. ¿Quién es el pueblo amado por Dios? El pueblo de Israel. Con intenciones de hacerle daño. Y hasta se atreven a decir, vamos a destruirlos por completo. Jamás volverá a mencionarse el nombre de Israel. Los ejércitos de muchos pueblos se han puesto de acuerdo para hacerte la guerra. Se han juntado Edom, que es Jordania, Moab, Jordania, Asiria, Irak, y las tribus del desierto. A ellos se han unido los ejércitos de Gebal, Amón, Amalek, Tiro y Filistea. Filistea, la franja de Gaza. Tiro, Líbano. Amalek, igual, Líbano. Gebal y Amón, partes de Jordania. Y de Irak también, y Siria. Acaba con ellos como acabaste con Madián. Madián era un ejército que vivía antes en la península de lo que hoy es la península del Sinaí. Ellos vivían allí. Acaba con ellos como acabaste con Madián. Acaba con ellos como acabaste con Sísara y Javín a orillas del río Quizón. Estos fueron derrotados en Endor, cerquita del Mar Muerto, y quedaron tendidos en el suelo tirados como el estiércol. Acaba con su gente de importancia como acabaste con Oreb y Seb. Acábalos con todos sus jefes como acabaste con Salmuna y Seba, que piensan adueñarse de otras valiosas tierras. Dios mío, haz que el viento se los lleve como se lleva la paja. Persíguelos con tus tormentas, espántalos con tus tempestades, sé como las llamas de fuego que acaban con cerros y bosques. Dios mío, llénalos de vergüenza para que te reconozcan como Dios. Derrótalos para siempre, derrótalos y acaba con ellos. Así conocerán tu poder y sabrán que solo tú gobiernas sobre toda la tierra. Ahora, qué interesante pasaje, porque justo cuando comenzó la guerra entre Hamás e Israel, vientos, tempestades vinieron sobre las naciones que pedían el alto al fuego para Israel y Hamás, pero principalmente para Israel. Jordania tuvo vientos muy grandes, Arabia Saudita tuvo tempestades récord, caída de granizo, agua. Me acuerdo que el Dakar en Arabia Saudita no lo pudieron hacer porque estaba la lluvia en niveles récord. No sé si fue este año o el año pasado, creo que fue el año pasado, pero había mucha agua cayendo. Todavía no era tiempo de guerra, pero había mucha agua cayendo. Ahora, ¿dónde está Persia en el Salmo 83? La versión que leí fue la versión traducción al lenguaje actual, pero tengo que leer la versión de la Reina Valera, y dice así en el versículo
6. 5. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Ismaelitas son los árabes. Edomitas, residentes de Jordania y Arabia Saudita. Moab y los agarenos. Jebal, Amón y Amalek. Los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. El asirio vivía antes donde hoy es Irán, entre la frontera entre Irán e Irak. O sea, es una mezcla de dos pueblos. Pero si nos vamos a registros históricos del libro de Esther, los medos y los persas tienen mucho que ver con la historia, porque los medos descienden de lo que son los asirios. Un pueblo conquistó a otro. Caldeos a los asirios a los caldeos, los babilonios a los asirios, y así nos vamos para atrás. Porque son muchas culturas en un espacio muy reducido de tiempo. Te hablo alrededor de 700 años. Moab y los agarenos, versículo 7, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Qué casualidad que todos los que Irán llama el eje de la resistencia, los hutíes, los sirios, los libaneses, los de Hezbollah, los de Hamas, todas las milicias proxies que habitan en estos países antes mencionados, se mencionan en este libro del Salmo 83. Absolutamente todos. O sea, no deja ningún lugar a duda que este conflicto regional entre los israelitas y los persas ya lleva desde hace un tiempo cocinándose. Y otro punto, es una guerra de carácter regional. Es una guerra de carácter entre potencias regionales de Oriente Medio, principalmente hablando. Eso por un lado. Ya respondimos la pregunta de qué anda con Irán. Ok, la tercera pregunta que pongo aquí. ¿Representa un problema para México esta guerra? Sí representa, te voy a decir por qué. Porque nosotros, aunque no dependemos de nada de los iraníes, lo que sí nos pega es que Irán ha determinado, según fuentes de noticias, cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo del mundo. Y tú dices, ¿por qué el petróleo del mundo pasa por ahí? Bueno, es porque es una zona que anteriormente tenía muchos árboles. Es el remanente de lo que quedó de la tierra del Edén después del diluvio, que hoy es desierto. Entonces, lo que ha pasado es que al haber muchos árboles muertos, muchos animales muertos, todo eso con el tiempo se compacta y se forma lo que es gas y petróleo allí. Ahora resulta que en 1950, con lo del auge del petróleo, se hicieron contratos valuados en dólares que se le llamó petrodólar. Y los árabes se dieron cuenta de que tenían poder utilizando el petróleo como un arma económica. ¿Qué fue lo que pasó? En 1973 hubo un embargo petrolero de Arabia Saudita a Estados Unidos y no hubo petróleo para Estados Unidos ni para otra nación del mundo, porque los contratos de petróleo se regulaban en dólares, y con eso del dólar se fue para arriba en cuanto a la moneda de reserva del mundo. Ahora resulta que Irán ha determinado cerrar el grifo a todas las naciones del mundo que tienen o que dependen del petróleo saudita, que dependen del petróleo de
de Kuwait, que dependen del petróleo de Irak, entre otras compañías. Por ejemplo, Aramco, que es la compañía más como con más prestigio hoy en las carreras en diversos eventos deportivos. No voy a mencionar nombres, pero el punto es que Aramco es una de las compañías petroleras más beneficiadas del comercio de petróleo a nivel mundial. Y si el Golfo Pérsico es cerrado en una franja conocida como el Estrecho de Hormuz, que es una franja de aproximadamente unos 20 kilómetros, si los iraníes cierran ese estrecho, ponen al mundo patas para arriba. Por ahí pasa el 30% del petróleo del mundo. ¿Y sabes a dónde va a parar ese petróleo? A Europa, a China, a Japón y a muchos países del sudeste asiático. O sea que los intereses de China también se pueden ver perjudicados. Porque al estar en una guerra regional entre Israel e Irán, el comercio del petróleo del mundo se disparan los precios y todo se encarece. Los alimentos se encarecen porque se depende mucho de que los alimentos tengan combustible para que puedan ser llevados desde donde se plantan hasta donde la gente lo va y los compra. Tiendas de autoservicio, a la tiendita de la esquina. Y a nosotros ser país productor de petróleo, con reservas, sí nos afecta, porque aunque no estamos en los países de la OPEP ni de la OPEP Plus, el precio del petróleo se dispara de manera internacional. Puede dispararse hasta un 20%, más del 30%, si llega a haber una crisis. Entonces sí nos puede afectar en cuanto al comercio mundial, porque México es parte del comercio mundial. La cuarta pregunta dice: ¿qué hacemos como Iglesia de Cristo? Bien, la Iglesia de Cristo nunca ha visto una guerra nuclear. Ha oído en la palabra, en el libro de Nahum o de Amós, no me acuerdo, creo que es en los dos, acerca de la visión del profeta de cómo él ve un hongo nuclear y que los pedazos de uno y de otro cuerpo caen en la cabeza del profeta. Eso es lo que él narra en sus escritos. Ahora, aquí la gran pregunta es: ¿la Iglesia de Cristo ve o no ve la guerra de Israel e Irán? Hay muchos profetas, no voy a dar nombres porque luego se puede confundir uno. Te voy a dar mi postura respecto a los años que tengo en Cristo y de lo que he escuchado a través de muchos pastores a lo largo de mi vida. Personalmente pienso, por lo que he escuchado, por lo que he leído en la palabra de Dios y por lo que a mí el Señor me revela en su palabra, porque está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulos 4, del 12 al 18, versículos 12 al 18 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y si también escudriñas Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo escribe que la iglesia no está puesta para ira. Además, si tú checas Apocalipsis capítulo 4, versículos de 1 en adelante, Juan escribe acerca de una trompeta. Y él dice: oyó una voz que decía: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan, y yo vi un trono establecido del cielo y en el trono uno sentado. Y comienza el texto a describirte más cosas de lo que ve Juan en el cielo. Juan vio el arrebatamiento, sintió el arrebatamiento. Porque dice que al instante él estaba en el Espíritu. Él estaba listo, que fue llevado al cielo. Y de hecho
El mismo Jesús, en Juan capítulo 14, dice textualmente que Él va a preparar un lugar para nosotros. Y dice que nos va a tomar y nos va a llevar al lugar donde está Él. Eso lo dice textualmente Juan. Y de hecho te lo voy a citar. Porque esto es palabra de esperanza. Esto no es palabra de lo que suceda antes de. Esto es palabra de esperanza. Y quiero que esto quede bien claro. Tenemos en Jesucristo una esperanza viva. Dice el versículo 14 de Juan capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es una promesa viva de Jesús. Esto no lo escribió un hombre, fue de la misma boca de Jesús, a través de la mano de Juan, porque el apóstol San Juan escribió esto. La carta comienza diciendo lo siguiente, escucha con atención. Juan escribe: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios, por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que él ha sido hecho sin él, se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo percibieron. Hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Para testimonio, para testificar acerca de la luz, aquí habla de Juan el Bautista, para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que era testimonio acerca de la luz. Porque él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Jesucristo mismo. Al nosotros leer la palabra de Dios podemos testificar, porque es un testimonio que Jesucristo mismo dejó plasmado en la Biblia, la palabra de Dios, que Él preparará, Él preparó y sigue preparando un lugar para ti, porque esto no se ha acabado. Esto está escrito en tiempo presente. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y preparar es un verbo que dice preparar. No dice preparado o preparará. Voy a preparar. Prepararles, dice. Versículo 2 de Juan 14. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Preparar tiempo presente. Porque Jesús quiere que estés con Él. Eso es una verdad. Él nos quiere con Él. No nos quiere aquí abajo, viendo todo el desastre. Porque se le va a dar oportunidad al enemigo, a Satanás, que gobierna esta tierra durante 7 años, levantando un líder mundial que todo el mundo adora y que tiene todo lo que el mundo ama: la mentira, las relaciones ilícitas, pecado de cualquier índole. Ponle el color y el matiz que quieras. El punto es, aquí en esta noche, por medio de esta palabra, que tú tengas paz en medio de la tormenta. Si mañana, o el día domingo, o la próxima semana, o el mero día de Pascua, que es el día 23 de abril, o la semana de Pascua, que es entre el 23 al 30 de abril,
de las 6 de la tarde del 23 de abril hasta las 6 de la tarde del 30 de abril, si se desata una guerra, tú puedes tener esta paz en medio de la tormenta que haya en el mundo. En medio de la tormenta que haya en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere y lo establece para ti. Y si tú, amigo o amiga que ves este video, no eres creyente de Jesucristo, Dios te está diciendo, hay paz en medio de la tormenta para ti. Lo único que tienes que hacer es creer que yo soy el que puede darte la paz. Porque Jesús no pide otra cosa. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre eso, la paz, que ya comentábamos ahorita hace un momento. Y de la cual también voy a volver otra vez a leer. Dice, no los dejaré huérfanos, dice Jesús, sino que dentro de poco vendré a ustedes, y el mundo no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo, también ustedes vivirán. Versículos 20. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes, refiriéndose a lo que Jesús iba a hacer de la obra en la cual Él iba a venir a morar dentro de nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré, y me manifestaré a Él, dice la Escritura. O sea, Jesús promete, tú me amas, yo me manifestaré a ti, mi Padre se manifestará a ti, el Espíritu Santo se manifestará a ti, los tres. Le dijo Judas, no el Iscariote, ¿por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo, mi Señor? Jesús le contestó y dijo, el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Dónde viene a ser morada Jesús y el Padre? En los huesos. Porque es donde el Espíritu Santo también entra dentro de nosotros. Viene a ser su morada en nosotros. ¿En qué templo? En nuestro cuerpo, porque dice la palabra de Dios que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el templo es habitado por el Espíritu Santo, ¿dónde mora el Espíritu? En los huesos. Porque donde está la sangre están los huesos. ¿Sí? Mora también en la mente. Por eso dice que Él nos sana. Por su muerte nos sana de toda enfermedad. Por su sangre hemos sido limpiados. Por su sangre hemos sido expiados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Y si el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, nos va a amar, nos ama, pero al mismo tiempo nos da la paz, de la cual es el tema que estamos hablando. Versículo 27 respecto al tema de paz en medio de la tormenta. Dice, la paz les dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como la da el mundo. El mundo da una falsa paz. Una falsa paz que garantiza que a los 15 minutos tú ya no tengas la paz. ¿Cómo Dios la da? Si tú le dices con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, Señor, no te conozco, pero si tú existes, muéstrate a mi vida, y de la paz de la cual tú estás hablando aquí, yo la quiero sentir dentro de mi ser. Hay gente que le han dicho así, y se ha manifestado. Dios se ha manifestado en sus vidas, con una paz indescriptible, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Porque déjame te digo, cuando estén los trancazos nucleares allá afuera, vamos a querer esta paz que tenemos ahorita. Hay personas que dicen, la iglesia ve la guerra entre Israel e Irán.
Hay otros que dicen, la iglesia será arrebatada antes de que veamos la guerra nuclear. Porque están las dos posturas. Yo lo que creo es, porque lo dice la palabra, la iglesia no está para la ira. Entonces, por tanto, hay un arrebatamiento, por tanto, se toca una trompeta, y Jesús lo dijo en Mateo, dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Eso dice la palabra de Dios. Porque es algo que Jesús dijo. Uno está escrito en Mateo, el otro está escrito en Juan. Y también otras partes que les acabo de mencionar están escritas en Tesalonicenses, específicamente en el capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Entonces, ya para no hacer esto más largo, contestando la pregunta, ¿qué hacemos como iglesia de Cristo? Con esta escritura quiero terminar. Y se encuentra en Lucas capítulo 21. Yo por lo general me gustan las plantas. Y hay una en particular que a mi mamá y a mí me encanta. Y es una higuera. Una higuera que produce higos. Y el otro día estábamos comiendo, hace como unas 3 semanas, y yo veía la higuera. Todavía no era primavera. Apenas empezaba a hacer la primavera. Era como por ahí el 14 de marzo. La primavera entre el 21. Y yo estaba viendo las plantas y comencé a ver la higuera. En invierno, la higuera por lo general no da ningún tipo de hoja verde. Y cuando comenzó a ser marzo y como por ahí el 14 de marzo comenzaron a brotar las ramitas de la higuera, me acordé de esta escritura que te voy a leer ahorita. Y dice lo siguiente. Luego le refirió una parábola. Miren la higuera y todos los árboles, que cuando echan brotes, entienden de inmediato por ellos que el verano está cerca. La primavera, para los judíos, no existía. Solo había invierno y verano. Para ellos el verano comienza entre el 21 de marzo, que es cuando los árboles están comenzando a dar sus ramas. Prosigo en el versículo 30 del capítulo 21. Que cuando echan brotes entienden que de inmediato por ellos que el verano está cerca. Del mismo modo, también ustedes, al ver que están aconteciendo estas cosas, sepan que el reino de Dios se acerca. En verdad les digo que esta raza no pasará hasta que todo esto acontezca. En la Reina Valera dice, de cierto acontecerá. Déjenme buscarlo. Está aquí en Lucas 21. No voy a perder de vista esto porque es muy importante, es muy interesante. Dice la Reina Valera, miren. Versículo 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Les comentaba lo siguiente. Yo veía la higuera crecer y brotarle las ramitas que iban creciendo. La higuera se iba poniendo verde, ese día que estábamos comiendo. Y me acordé de esa escritura. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan viéndolo, saben por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que esto no pasará que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. A mí se me vino esta escritura a la mente, porque tengo yo la higuera. Cuando comemos tengo la higuera vista al patio, y la higuera está reverdeciendo. Y Dios me recordó dos cosas. Número uno, el símbolo nacional de Israel es la higuera. Cuando la higuera comienza a reverdecer, Israel nació como nación hace casi 75 años, creo. Entre 74 y 75 años, porque en 2017 cumplió 70 años, 77. Tienes 77 años. Este 2024 tienes 77 años de cumplir Israel años como nación. 77. La higuera reverdeció hace 77 años. La higuera me recordó, la que tengo en mi patio me recordó esa escritura. Cuando la higuera reverdezca, ustedes saben que el verano está cerca. Si la higuera reverdece, si la higuera comienza a despuntar en el mundo, no importándole a nadie la autoridad que Dios le da a esa higuera, que es Israel, para reverdecer y ser punta de lanza en todo, pero que al mismo tiempo tenga que mostrar su superioridad ante todo el mundo, mi amigo, mi hermano, la Biblia es clara. Así también vosotros, cuando veáis, versículo 31, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Y voy cerrando. Una generación son entre 70 y 80 años. Más o menos entre los 70 y los 80, 10 de penales, tiros y muerte súbita. Estamos en el cumpleaños número 77. El 14 de mayo Israel cumple 77 años de vida, desde 1948, que David Ben Gurión proclamó en Tel Aviv que Israel nacía el Estado de Israel. ¿Dónde dice eso de lo de la generación? Vámonos al Salmo 90, versículo 10, y con esto concluyo. Salmo 90. Voy a leer la versión Dios habla hoy y dice así. Versículos 1 en adelante del Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices, vuelvan al polvo seres humanos. En verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia como si fueran solo un sueño. Como la hierba que brota y florece en la mañana, pero a la tarde se marchita y muere. En verdad tu furor nos consume, nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. En verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo.
Nuestros años se van como un suspiro. 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos. Llénanos de tu amor al comenzar el día, y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Haz que tus siervos, sus descendientes, puedan ver tus obras y tu gloria. Que la bondad del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo. Afirma, sí, nuestro trabajo. ¿Dónde queda el dato de los años 70 y los 80? En el versículo 9 y 10. Y voy a leer la versión Reina Valera y dice así. Versículo 10. Porque los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La generación que está por terminar, porque Israel cumple 77 años. Yo me acuerdo que cuando Trump ascendió al poder en Estados Unidos, yo decía, ya viene el Señor. Y esperamos 7 años más. No podemos decir con certeza, porque ni aún la palabra de Dios dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, no solamente el Padre. Lo que sí podemos decir es, estemos listos en nuestro corazón. No debamos nada a nadie. Como dice una frase comúnmente que expreso en mi familia. Ni yo debo, ni me deben. ¿En qué sentido? En todos los aspectos de la vida. Ni yo debo, ni ellos me deben. Estoy en paz. ¿Por qué? Porque no sabemos si el día de mañana vamos a vivir. Y lo que vale hoy es ponernos a cuentas delante de Dios, todavía que hay paz en medio de la tierra. Y que es una calma relativa. Porque la paz, ya hablamos de ella, está en Juan capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque con ustedes estoy. Dice Mateo 28 también, el último versículo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que aún en medio del caos, Él va a estar en medio. Él va a estar en medio. Con esto cerramos esta transmisión. Quiero dar las gracias a todos los que pudieron ver la transmisión completa. Si hubiera otra persona que vea esta transmisión, véala completa, porque sabemos que Dios hablará a tu vida. Esta transmisión también voy a subirla a mi canal de YouTube. Y quiero que tengas por seguro algo. Cristo viene. Mira la higuera. Me recordó Dios eso cuando estábamos comiendo. Mira la higuera.
Cuando sus ramas están tiernas, sepas pues que el verano está cerca. Así cuando veas que estas cosas acontecen, sepas pues que el reino de Dios se acerca. ¿Quién se acerca en el reino de Dios? Jesús en el arrebatamiento. No hay más. Con esto en mente, quiero bendecir tu vida, dándote gracias por el favor de tu atención, y espero que si no acontece una guerra, porque Dios tiene en control las cosas, déjame te digo, sepas que hay paz en medio de la tormenta. Para tu vida, para la vida de todos nuestros amigos y amigas que ven este video, los bendigo en el nombre de Jesús y abran sus corazones a Cristo, porque hay paz para ti en medio de tu peor tormenta. Jesús, cuando estaba en medio de la barca, dice la palabra, había una tormenta en medio, y él estaba durmiendo y los apóstoles estaban todos llenos de miedo. Y decía los apóstoles al Señor, Maestro, perecemos. Y el Señor se levantó con esa autoridad, extendió su mano a los cielos y dijo, calla, enmudece. Y al instante el viento se aquietó y las olas se calmaron, y los apóstoles todos confundidos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es nuestro Dios. Jesús, quien te ama y dio su vida por ti. Y que, como dice su palabra, nos prepara un lugar para que donde Él está, nosotros estemos. Esa es la esperanza que tenemos. Y dice Tesalonicenses también, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense. Alentaos los unos a los otros. Hay paz para ti. Que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta transmisión. Señor, tú tienes el firme propósito de que todo mundo te conozca, sepa quién eres, pero sobre todo, que aún en medio de una guerra, Señor, tú te manifiestas a tus hijos en cualquier punto del planeta. Y los que estamos en México, Señor, si nos lleva el miedo, que puedan toparse con esta transmisión. Por favor, con el firme propósito de que ellos te tengan dentro de ti, dentro, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su voluntad de intelecto, que lo puedan sentir de tal manera que invada todo su ser. Porque así, de la misma manera que pidieron algunos, Señor, manifiéstate a mí con tu paz. Señor, tú puedas hacerlo en medio de la tormenta. Padre, oramos por aquellos que ven esta transmisión. Te pedimos por ellos, Señor. Abre sus corazones a la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y si tú quieres experimentar estas palabras, repite conmigo, Señor Jesús, yo quiero experimentar tu paz dentro de mí. Señor, ven a mí, apodérate de mí. Te doy todo derecho legal sobre mi vida para poder experimentar esta paz, Señor. Desde la punta de mis dedos, en mi cabeza hasta los pies, quiero experimentar tu paz y que lo sienta de tal modo en mi cuerpo que no haya duda que eres tú. Señor, ven y entra. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera no vea la muerte, sino vaya contigo a donde estás tú, a donde tú has prometido que me preparaste un lugar para que donde tú estás, yo también esté, y estemos juntos para siempre, por siempre jamás, Señor.
Todo esto lo oro en fe, en el nombre de Jesús, creyendo que así es. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, quiero decirte que Jesús ha entrado a tu vida y que ahora tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tengas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde quiera que te encuentres. Te mando un abrazo a la distancia. Mi nombre es Gerson Nájera. Hasta entonces, en una nueva transmisión. Esta prédica estará disponible en Facebook y en mi canal personal, aquí en Facebook también y en YouTube. Te saludo con mucho gusto. Un abrazo santo en el Señor. Dios te bendiga. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.